Y vamos a continuar con la participación de Leida Castro. Buenos días, gracias por estar aquí. El título de la presentación es Microorganismos de montaña, MM, el corazón de los bioinsumos artesanales para la agricultura ecológica y regenerativa. Voy a dividir la presentación en tres partes. En una primera parte, detallar algunos, bueno, más bien mencionar algunos fundamentos de la agricultura ecológica y regenerativa. Luego, tratar de responder por qué los MM son el corazón de los bioinsumos artesanales. Para terminar, mostrándoles algunos resultados experimentales del uso de MM. La agricultura industrial se ha caracterizado en las últimas décadas, en las últimas 8 décadas, por, bueno, realizar unas producciones impresionantes, pero también por realizar una serie de procesos recursivos que tienden a la degradación de los ecosistemas, ya que hay un desfase entre los ritmos de degradación y los de regeneración de la naturaleza. Por otro lado, la agricultura ecológica y regenerativa pretende hacer también a través de procesos recursivos regenerar los ecosistemas y insertarse dentro de ellos. Los procesos recursivos de degradación de la agricultura industrial tienen que ver con un uso extractivo del suelo, donde se realiza una labranza muy intensiva, hay pérdida de materia orgánica, de estructura, de nutrientes, de biodiversidad. Un uso de agroquímicos entre fertilizantes y biocidas que van a impactar negativamente la biología del suelo y por tanto también su salud. Los procesos recursivos de regeneración de la agricultura ecológica, en cambio, tienen que ver con un uso sostenible del suelo, donde hay aporte constante y diverso de material orgánico, hay conservación de los ciclos naturales de nutrientes, de una alta diversidad y no hay uso de biocidas de síntesis químico, ni tampoco, y también se aplican procesos de labranza de conservación. Entonces, la propuesta de la agricultura ecológica es lograr el acoplamiento estructural de los sistemas agrícolas a los sistemas naturales, de manera que ellos se transformen en agroecosistemas, es decir, sistemas agrícolas totalmente incorporados con su entorno. Para subsistir, pues este tipo de sistemas deben mantener siempre patrones organizacionales de interacciones recursivas con su entorno y esos patrones de interacciones no pueden interferir ni impedir de manera riesgosa la reproducción de los ciclos que hacen posible la vida y que nosotros percibimos como funciones ecosistémicas o mejor funciones de soporte vital. Entonces, para que la agricultura regenerativa crezca, necesitamos que haya un surgimiento en el espíritu humano de una ética ecológica. Bueno, desde los aspectos técnicos, la agricultura ecológica pretende alejarse del modelo agroindustrial con sus monocultivos extensivos e intensivos y acercarse lo más que pueda a los ecosistemas naturales. Por supuesto, la agricultura es un producto cultural y por tanto requiere de la técnica humana para preservarse. Entonces, son tres ejes sobre los cuales se pueden trabajar para realizar esta transformación. Es aumentar la diversidad biológica, tanto por debajo como por encima del suelo, de manera que haya diversidad de interacciones y aumente la complejidad y por tanto la resiliencia del sistema. También otro es el manejo en general del suelo y en particular de la materia orgánica para hacer que el suelo tenga biología apropiada, salud y nutrición y
los seres vivos que crezcan sobre él también. Y el otro es la utilización de insumos y prácticas naturales. En este sentido, aquí es donde entran los microorganismos de montaña y otros bioinsumos, por supuesto. Los microorganismos de montaña, su principal componente se toma del ecosistema bosque. Bueno, ¿y por qué los son el corazón de los bioinsumos artesanales? Hará ya más de 10 años tuve la oportunidad de visitar una serie de emprendimientos de corte ecológico y me encontré que había un insumo central, eran los Y los productores hablaban de que era componente de otros insumos y que además los vivificaba. Ellos siempre hablaban de las características agradables y funcionales que tenían y ellos ya tenían la evidencia empírica de que mejoraba la salud y nutrición de las plantas, que les daba independencia, empoderamiento y creatividad. Así que había un componente emotivo muy importante en este insumo y eso a mí me llamó mucho la atención. En ese momento, espero que ahora sea diferente, desde la academia el discurso es que eran agua chacha. Todo lo que tenían que ver bioles y biofermentos eran agua chacha. Y bueno, tiene sentido ya que la visión que había es que aportaban nutrientes y eso realmente no era cierto. Los productores tenían claro que la función era aportar microorganismos al sistema. Bueno, desde ese momento los se han consolidado como un insumo fundamental para la producción ecológica, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina, y se utiliza para la mayoría de la elaboración de otros bioinsumos. Por ejemplo, Rolando Tencio del MAC publicó la guía de elaboración de aplicación de bioinsumos y él aquí detalla más o menos unos 40 bioinsumos, más o menos de los cuales el 80% tiene como componente. El componente principal de los son los microorganismos del ecosistema bosque que se toman del mantillo de bosque, que es la capa superficial del suelo boscoso, donde está hojarasca diversa en diferentes grados de descomposición. Los microorganismos se dan o se realizan en dos presentaciones, una presentación sólida, que es una fermentación sólida de más o menos 30 días, donde se mezcla el mantillo de bosque con semolina de arroz y melaza. Al pasar los 30 días, el producto que se llama sólido se mezcla con agua, con melaza, se pueden aplicar nutrientes si se quiere, se realiza una fermentación que puede ser aerobia o anaerobia o mixta, que dura más o menos 12 o 15 días. Los productores siempre preguntan si será mejor que sea aerobia o anaerobia, pero bueno, ahí vamos a ver después. Bueno, el producto principal que se quiere obtener son microorganismos, por lo menos para los productores. Sin embargo, al ser producto, estas activaciones de fermentaciones, pues es lógico que hayan otras sustancias como ácidos orgánicos, antibióticos, enzimas y sustancias quelantes. No es de extrañar que los productores le den tanto peso, ¿verdad?, a la aplicación de microorganismos diversos, ya que bien sabemos las comunidades microbianas en el suelo son responsables de una gran cantidad de servicios ecosistémicos que tienen que ver con la regulación, por ejemplo, de enfermedades, del clima, con el aprovisionamiento de alimentos, de energía y otros recursos, y con el soporte de procesos sumamente importantes como la formación del suelo y la transformación y ciclaje de nutrientes. Sin embargo, pues debemos siempre considerar que el suelo es una unidad sistémica donde hay una interacción siempre compleja, siempre dinámica del suelo mineral, la materia orgánica y la biología, y juntas todas estas interacciones en todas las direcciones provocan procesos en el suelo. Si entendemos el suelo así como unidad sistémica, entonces tenemos que también entenderlo como unidad vital, donde
donde la biología vivifica el suelo y hace posible que se den los procesos como por ejemplo de descomposición de materia orgánica, la biofertilización, ya que hay biotransformación y biodisponibilidad de nutrientes, el biocontrol, ya que hay producción de sustancias como antibióticos, así también la promoción del crecimiento con enzimas, hormonas, y en general todos los procesos que le dan estabilidad dinámica a los ecosistemas, ya que se forman ensambles y se dan funciones que permiten en general la organización de la vida. Bueno, como les dije, los productores tienen su evidencia empírica, sin embargo, pues yo aquí les voy a mostrar evidencia experimental, que es lo que hacemos, ¿verdad? En cuanto a lo que hablaba de los nutrientes, cuando se analizan los bioles de observamos que la cantidad de nutrientes es muy baja, ¿verdad? Así que como aporte de nutrientes no, pero sí, a no ser que se agreguen. Pero si observamos la población de microorganismos, estos pueden llegar hasta 10 a la 9, por ejemplo, donde hay grupos funcionales, por ejemplo, como fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, o microorganismos tan importantes como los lactobacilos. Bueno, en esta imagen aquí les muestro, digamos, la diversidad solo a nivel de filo el mantillo de bosque. Estas otras tres son sólido y las que están señaladas con las flechas líquido. Podemos observar que en el líquido la presencia es sobre todo de firmicutes. Los firmicutes están representados por cientos de especies, de géneros, y unos, por ejemplo, muy importantes son los lactobacilos y los bacilos, que tienen importantes, ¿cómo se dice? Bueno, las plantas responden mucho, digamos, a la inoculación con este tipo de microorganismos. Y además también son parte del intestino humano, así que pueden estudiarse relaciones ahí, ¿verdad? En posibilidad de usarse como probióticos, que de hecho ya en producciones pecuarias algunos productores incorporan los sólidos en la dieta de los animales. Como les dije, también se pueden agregar nutrientes a estos bioles, y algunas de las preguntas siempre más importantes es, ¿pero no afecta a las poblaciones de microorganismos? Pues no, aquí está el control y aquí las soluciones aplicadas, y podemos observar que más bien se incrementan hasta en 2 órdenes de magnitud. Entonces sí se pueden utilizar tanto para aplicar inóculos microbianos como para aplicar nutrientes. Bueno, aquí diferencias estadísticas de esa posibilidad de agregar nutrientes, donde sí hay diferencias generalmente, siendo mayor cuando se utilizan los nutrientes, las poblaciones. También les conté que las activaciones se hacían sólidas, aeróbicas o anaerobias, en general, porque si a alguien le interesa puede buscar el documento, pero en general podemos decir que cuando las activaciones se hacen con presencia de oxígeno, bueno, ahí hay muchas dinámicas diferentes entre un modelo y otro, pero en general las poblaciones son mayores. Bueno, en esta otra investigación, donde se evaluaron varios microorganismos particulares y también microorganismos de montaña en un sistema de rotación soya-tomate por 2 años, se observó que siempre los tratamientos que tenían producían un mayor crecimiento bastante significativo, tanto de la soya como del tomate. También la cantidad de nutrientes en las plantas era mayor. En el suelo la respiración se incrementó en los 2 años que duró el ensayo, y siempre fueron mayores la respiración, es decir, la actividad en el suelo en los tratamientos que presentaban También algo muy destacable fue que en estos 2 años el fósforo en el suelo soluble o disponible pasó de 6 a 20 partes por millón.
También se observaron diferencias en el crecimiento en chile dulce, en frijol, donde las plantas crecieron muchísimo más y además el número de vainicas se incrementó. Bueno, en este otro estudio se probó y otros tratamientos para el control de la hernia de las crucíferas en mostaza china, y ya en la segunda siembra se observó que el tratamiento con mostró una severidad estadísticamente menor. Bueno, estos otros datos son de ensayos en frijol, en suelo con muy poca cantidad de materia orgánica. Se observó que sí hubo respuesta a la aplicación de si se compara con el testigo, obteniéndose un mejor crecimiento. Sin embargo, este fue mayor cuando también había materia orgánica, resaltando la importancia de la presencia de material orgánico en el suelo, que bueno, viene a ser el sustrato y la fuente de energía para los microorganismos. También se pueden modificar las poblaciones microbianas. Por ejemplo, aquí el grupo funcional de fijadores de nitrógeno se incrementó cuando se agregó si se compara con el testigo. También se están publicando en otros lados, nada más les voy a mostrar tres. Por ejemplo, en México se evaluó en rosas y los autores indican que los favorecen los indicadores de producción de rosas bajo condiciones de invernadero. Esta otra publicación en la revista de Ciencias Ambientales: ¿funcionan realmente los microorganismos de montaña como estrategia de biofertilización? Las personas autoras indican que el efecto de sobre sistemas edáficos productivos parece ser altamente beneficioso. Luego otro, de optimización del compost con cultivos de microorganismos de montaña y lodos digeridos. Y las personas autoras dicen que se logró evidenciar que los presentan características apropiadas como agentes optimizadores del compost. Bueno, como conclusiones, la utilización de permite agregar inóculos microbianos, promover el crecimiento y la salud de las plantas, puede utilizarse para aplicar nutrientes biodisponibles, afecta positivamente a otros bioinsumos, es un bioinsumo de fabricación artesanal con un precio de elaboración muy baja y con resultados positivos en los sistemas agrícolas, y por eso los son el corazón de los bioinsumos artesanales para la agricultura ecológica y regenerativa. Gracias. Muchas gracias, Leida. Tenemos espacio para una pregunta. Bueno, buenos días. Buenos días. Yo me pregunto, para el establecimiento de los en el suelo, ¿la acidez y el pH juegan un papel o digamos, se adaptan bastante bien a diferentes tipos de suelo? Bueno, los líquidos, por ejemplo, son muy ácidos, realmente son 3,8, 4 de pH. Sin embargo, yo observé en este ensayo que duró 2 años, que cuando se aplicaba al suelo, fueron las aplicaciones, a pesar de que el pH era bajo, del producto en sí, al final el pH era mayor en los sistemas en los recipientes donde se aplicó o sea que tiene un efecto, digamos, alcalinizante. Entonces, bueno, no sé si eso te responde la pregunta. Gracias. Okay.